Buenos días, estamos con otro video acerca de lo que sería el programa Access. Vamos a ver en este caso cómo vamos a seguir trabajando con las consultas. En videos anteriores, en sesiones anteriores, ya habíamos estado trabajando con consultas de selección. Al inicio, cuando nosotros comenzamos a explicar esto de las consultas, habíamos mencionado que existen dos tipos de consultas, las que son de selección y las de acción. Estas consultas de selección nosotros ya estuvimos haciendo algunos ejercicios, ya creo que ya nos quedó claro cómo las aplicamos, hicimos varios ejemplos para ver cómo podemos trabajarlas. Mencionábamos entonces que en estas consultas de selección pues únicamente van a ser de digamos como que de solo lectura, ya que no puedo modificar los datos. Esas consultas que nosotros podemos hacer, inclusive las de campos calculados que nos genera campos virtuales, pues en realidad no afectan los datos de nuestra tabla original. En el caso de las consultas de acción, pues estas sí van a repercutir en el diseño de la tabla, o tanto puede ser también con el contenido de los datos, ¿sí? Es decir, que en realidad ahora sí, todos los cambios que yo vaya a realizar sí van a afectar directamente a los datos originales de nuestra tabla. Por lo tanto, entonces debemos de tener cuidado en el diseño y en la ejecución de este tipo de consultas. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con lo que sería nuestra base de datos empleados, la que ya tenemos, y entonces vamos a ver cómo trabajamos este tipo de consultas. En este momento, bueno, aquí no tengo ninguna consulta, ya vimos las consultas de selección, entonces vamos a la ficha crear y elegimos el comando diseño de consulta. La estructura pues va a ser prácticamente la misma, la manera de realizarlas va a ser la misma que una consulta de selección, pero ahorita vamos a ver cuáles son los cambios que se van a aplicar. Entonces agregamos nuestra tabla, es la única que tenemos, y cerramos ahí ese panel. Bueno, aquí nosotros vamos a comenzar a hacer el diseño de nuestras consultas. Aquí arriba entonces nosotros nos damos cuenta cuáles son los tipos de consultas que podemos estar trabajando. En automático está activado este botón o esta opción que dice seleccionar, es decir, que son las consultas que nosotros hemos estado trabajando. Ahora vamos a ver la consulta de crear tabla, de actualizar y de eliminar. En un video siguiente vamos a ver cómo trabajamos con las consultas de anexar. Estas consultas entonces son las consultas de acción. Nuevamente repetimos que sí van a afectar nuestros datos, nuestra información. Bueno, en este caso vamos a comenzar con el tipo de consultas que es el de crear tabla. Como su nombre lo dice, lo que va a hacer es todos los campos que yo agregue en esta parte, como una consulta normal, que me muestre nada más ciertos empleados de algún departamento, que tengan algún cargo, que tengan alguna antigüedad. Puedo especificar los criterios y una vez que me muestra la información, lo que yo puedo hacer es crear una tabla en lugar de que me lo genere como una consulta, que me lo genere como una tabla como tal. Vamos a ver un ejemplo entonces. Voy a agregar en este caso clave, nombre, sexo y departamento. Con estos 4 datos yo quiero generar otra tabla a partir de una consulta. Si nosotros ahorita activamos nuestra vista hoja de datos, pues nos damos cuenta entonces de la información que tenemos. Fíjense bien que ahorita tengo 72 registros, no tengo activado ningún criterio, me está aplicando únicamente la consulta. Y bueno, en este caso digamos que yo quiero nada más realizar una tabla de aquellos empleados que pertenezcan a ventas, al departamento de ventas. Entonces regresamos a nuestra vista diseño y aquí en departamento el criterio o la condición sería ventas. Entonces escribimos ahí cuál es el criterio. Esto recordemos que nosotros ya lo sabíamos realizar con una consulta de selección normal. Bueno, activamos nuevamente nuestra vista hoja de datos y me doy cuenta que nada más son 16 empleados que pertenecen al departamento de ventas. Entonces en este caso yo lo que necesito es de esa consulta que me genere esa tabla con estos 4 campos. Bueno, vamos a agregar el de sueldo líquido y esa sería una tabla que yo quiero que me genere.
Nuevamente les repito, aquí estamos mostrando el resultado de la consulta, pero esto sigue siendo una consulta y yo lo que necesito es que me lo genere como una tabla independiente. Entonces regresamos a la vista diseño y lo que tengo que realizar es esto de aquí. Recordemos que está activado de manera automática la opción de seleccionar. Entonces yo lo que quiero realizar es una tabla. Voy a dar clic aquí en el icono que dice crear tabla. Me aparece esta ventana en donde me pide cuál es el nombre que yo le quiero asignar a esa tabla, es decir, a los resultados que me está devolviendo esta consulta. Yo le voy a poner el nombre de empleados ventas. ¿Sí? Este va a ser el nombre de la tabla, no es el nombre de la consulta, es el nombre de la tabla. Y después me pregunta, ¿en dónde se va a almacenar esa tabla? En una base de datos activa, que sería la que está en este momento abierta, o en alguna otra base de datos. Nosotros vamos a trabajarla directamente en esta que tenemos aquí. Por lo tanto, pues ya está seleccionado el de base de datos activa. Nada más presionamos aceptar. Y lo único que vimos que cambió fue que en lugar de que estuviera activado seleccionar, ahora está activado el icono de crear tabla, pero en realidad no ha hecho nada. Aquí el diseño sigue siendo el mismo. Si yo vuelvo aquí a vista hoja de datos, me sigue mostrando la misma información, regreso, pero en ningún momento me está generando lo que sería mi tabla que yo estoy pidiendo, el nombre que le puse de empleados ventas. En este caso, para que cualquiera de las consultas de acción surtan el efecto que yo estoy buscando, que se haga el cambio, que se elimine, que se actualice o que cree una tabla, lo que yo necesito realizar con este tipo de consultas es ejecutarlas, a diferencia de las consultas de selección que únicamente activábamos vista hoja de datos y ya me mostraba la información. Entonces, todas las consultas de acción es necesario que apliquemos el botón de ejecutar para que puedan realizar lo que yo le estoy pidiendo en mi diseño. Entonces ese botón lo tenemos aquí, es este de ejecutar. Le voy a dar un clic y me aparece esta ventana donde me dice va a pegar tantas filas. En este caso es el número de registros que cumplen con esa condición, es decir que tengo 16 empleados en ventas. Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando deshacer. Confirma que desea crear una tabla, damos clic en sí y entonces en este caso nos damos cuenta que ya me generó otra tabla, la de empleados ventas. Vamos a darle doble clic y esta ya es una tabla como tal, ya no es una consulta. Digamos que esta consulta yo la cierro sin guardarla. Doy clic, no quiero guardarla, pero ya me generó entonces otra tabla. Ya tenemos dos. Esta tabla que tenemos aquí fue la que nosotros generamos a partir de nuestra consulta de acción de creación de tablas. Entonces, esta es una gran ventaja que nosotros tenemos, ya que con estos datos pues yo puedo modificarlos y pues no pasa nada, ¿no? Puedo hacer los cambios que yo necesite, pero la información original está aquí en empleados. Ese es un ejemplo. Vamos a hacer una copia exacta de lo que sería esta tabla de empleados para que nosotros trabajemos con los demás tipos de consultas. Vamos a utilizar una consulta de creación de tablas nuevamente. Entonces vamos a crear, elegimos diseño de consulta, ya me aparecen dos tablas que son las que ya tengo. Sigo trabajando con la de empleados, que es donde tengo toda la información completa, y vamos a agregar en este caso todos los datos. Esto también ya lo habíamos visto, cómo hago toda la selección, nada más damos clic y arrastramos. En este caso, como quiero que me muestre toda la información, va a ser una copia como tal. Entonces no voy a aplicar ningún criterio, ninguna condición, y únicamente voy a activar el botón de crear tabla. Esta tabla va a tener el nombre de empleados copia. Puede ser el nombre que ustedes quieran, aquí para diferenciarlo. Entonces elegimos empleados copia, en la base de datos activa, doy clic en aceptar y recordemos que tengo que ejecutar para que me pueda en este caso generar mi tabla. Damos clic en ejecutar, va a pegar 72 registros o filas, damos clic en sí y ya tengo mi copia. Algunas veces pues no es recomendable guardar este tipo de consultas.
Ahorita vamos a almacenarla para que veamos también cuál es el cambio con su icono. Entonces en este caso le voy a dar clic aquí en guardar y le pongo copia tabla. Así se va a llamar en este caso mi consulta. Doy clic en aceptar, ya se activó el panel de consultas y todos estos tipos de consultas los voy a diferenciar por el icono que tiene este signo de admiración que cierra. Si nosotros somos observadores, entonces el botón de ejecutar también tiene un icono o una forma del signo de admiración que cierra. Entonces de esa manera, a través del icono, yo al ver ese tipo de consulta, yo puedo deducir que es una consulta de acción. ¿Por qué? Porque este icono es lo que está representando. Bueno, entonces aquí ya guardamos ya cerramos esta consulta. Vamos a ver el siguiente tipo de consulta. Nuevamente vamos a crear diseño de consulta. Vamos a estar trabajando ahorita con lo que sería la copia para no afectar nuestros datos originales. Entonces agregamos el de empleados copia. Agregamos esa tabla y vamos a ver qué es lo que vamos a realizar ahorita. Ahorita vamos a estar trabajando con lo que sería este dato de actualizar, este tipo de consultas que sería actualizar. Como su nombre lo dice, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora me va a cambiar algún dato. En lugar de que me muestre nada más la información, en este caso sí va a afectar a ese dato. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a agregar el campo de sexo. En este tipo de consultas vamos a activar este de actualizar. Damos un clic. En este tipo de consultas lo único que me conviene es agregar aquellos datos los cuales van a ser afectados. Es decir, que aunque agregue todos los demás, pues de nada me va a servir porque el único que me va a mostrar en realidad va a ser el dato que yo voy a modificar en este caso. Entonces actualizar, pues también a veces le decimos editar, le decimos modificar o hacer cambios. En este caso vamos a hacer un cambio aquí en el dato de sexo. Vamos a activar nuestra vista hoja de datos. Bueno, aquí nos pide actualizar a y criterios. Vamos a dejar ahorita en seleccionar y vamos a hoja de datos. Bueno, nada más tenemos dos tipos de datos, M o F, en este caso sería masculino o femenino. Vamos a regresar a la vista diseño. Entonces fíjense bien, esta forma que tenemos ahorita de seleccionar me está pidiendo un orden, mostrar, si se va a mostrar o no, cuál va a ser el criterio y hacia abajo más criterios o condiciones. Cuando nosotros damos clic en el de actualizar, ya cambiaron estas opciones. Ahora me pide actualizar a cuál va a ser el criterio o los criterios. En este caso entonces actualizar a, ¿qué es lo que vamos a anotar en ese caso? En ese caso va a ser el nuevo dato, el que yo quiero cambiar. Y abajo aquí en criterios, cuál va a ser la condición que voy a poner a esos datos. En este caso lo que nosotros queremos realizar es lo siguiente. En lugar de que aparezca la letra M de masculino o F de femenino, pues yo quiero que aparezca el texto que diga hombre o que diga mujer. Entonces vamos a comenzar aquí, por ejemplo, con las mujeres. Vamos a darle clic donde dice actualizar a y yo quiero que aparezca el texto mujer. Ese es el nuevo dato que va a aparecer, es el cambio que voy a hacer. ¿Con qué dato lo voy a cambiar? Con todos los que encuentre con la letra F. F entonces dijimos que nos representa pues obviamente femenino en este caso. Entonces yo quiero cambiar, en lugar de que me aparezca la F de femenino, que aparezca la palabra mujer. Si nosotros damos clic y aquí en vista hoja de datos, pues me está mostrando aquí que se cambiarían 32. En este caso encontró 32 mujeres y sí encontró la letra F. Regresamos a la vista diseño y lo que tengo que hacer ahora es ejecutar entonces esta consulta. Vamos a darle clic aquí en ejecutar. Me dice que se van a actualizar 32 filas y nuevamente me hace la advertencia que si hago clic en sí no se podrá utilizar el comando deshacer. Confirmamos que sí queremos hacer ese cambio, damos clic en sí
y vamos a verificar en nuestra tabla original, la tabla de empleados copia, que fue la que yo estoy trabajando ahorita. Entonces abrimos y me doy cuenta que aquí en sexo, pues obviamente ya no está la letra F, ya aparece la palabra o el dato mujer. Y vamos a hacer ahora el cambio con este que aparece como M, en lugar de que aparezca M de masculino, que aparezca la palabra hombre. Entonces cerramos aquí nuestra tabla. Es importante que las tablas que estemos trabajando con las consultas estén cerradas para que no nos generen ningún tipo de error. Entonces, utilizando la misma estructura, entonces ahora en lugar de que esté la palabra M, que aparezca la palabra hombre. Aquí en actualizar a, recordemos, es el nuevo dato que yo voy a establecer en mi tabla. Y después, ¿con cuál lo voy a cambiar? Con la letra M. Estamos diciendo, busca todos los que serían, todos los datos que encuentres como M y cámbialos por la palabra, en este caso, hombre. Vamos a activar nuestra vista hoja de datos. Si encontró ese dato, dice que son 40. Regresamos a la vista diseño y ejecutamos nuestra consulta. Me dice que son 40, en efecto, damos clic en sí y vamos a abrir nuevamente nuestra tabla. Y ya tenemos el cambio. Entonces ya con este tipo de consultas actualicé, en este caso el sexo. En lugar de que diga MOF, ya nos aparece como hombre o mujer. Ya tenemos ahí un ejemplo de este tipo de consultas. Vamos a cerrar la tabla y vamos a hacer ahora otro cambio. Vamos a seguir trabajando con este tipo de consultas. Quitamos este dato y digamos que ahora vamos a hacer un ajuste de los sueldos. Entonces aquí en sueldo va a ser sobre el sueldo base. Vamos a consultar aquí en nuestra tabla para que nos demos cuenta bien. Vamos a ubicarnos en los primeros, ¿sí? Entonces en este caso vamos a trabajar con el personal el departamento de personal. A todos los que sean del departamento de personal vamos a recortarle su sueldo a un 50%, por ejemplo. Vamos a darnos cuenta en el primer registro, que es del departamento de personal, y su sueldo es de 2.300.000. Entonces en este caso todos los del departamento personal van a ganar la mitad sobre su sueldo base. Bueno, esto fue nada más para que veamos cómo sí se va a afectar ese cambio. Se va a ver el cambio dentro de nuestros datos, dentro de nuestra tabla. Entonces vamos a agregar el sueldo base, ya lo tenemos, y vamos a decirle que vamos a recortarlo al 50%. Entonces lo que tenemos que hacer es una multiplicación entre corchetes, ponemos el nombre del campo, le decimos que lo que tenga en sueldo base lo multiplique por 0.5 o 0.50, que sería la mitad. Aquí en criterios nosotros vamos a dejarlo en blanco porque va a ser, digamos que para todos, así como si yo lo dejo así como está y lo ejecuto, ese cambio o esa rebaja sería para todos, pero nosotros dijimos que nada más va a ser para el departamento de ventas. Entonces vamos a agregar también el campo de departamento y aquí no vamos a actualizar ese dato. Lo único que voy a hacer es tomarlo como referencia para indicarle a quienes les voy a bajar el sueldo en este caso. Dijimos que era nada más para los de personal. Entonces aquí escribimos personal y vamos a activar nuestra vista hoja de datos. En este caso afectaríamos a 18 empleados. Son 18 empleados que son del departamento personal. Y nosotros estamos tomando como referencia el primero. El primero dijimos que era de 2.300.000. Regresamos a la vista diseño y vamos a ejecutar entonces esta consulta para que en realidad veamos que se hace el cambio, la actualización. Entonces vamos a darle clic en ejecutar. Me dice que se van a cambiar 18 filas o registros. Damos clic en sí.
y vamos a verificarlo directamente en nuestra tabla. Damos doble clic y habíamos hecho referencia sobre el primero. Es del departamento personal y habíamos dicho que era de 2.300.000. Entonces ya nos dimos cuenta que en realidad ya le bajó la mitad del sueldo, en ese caso de ese dato, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que en realidad sí está afectando a mi información. Por lo tanto, nuevamente les repito, con este tipo de consultas debemos de tener cuidado. Cerramos nuestra tabla y vamos a ver lo siguiente. También les mencioné hace un momento que no es recomendable que se guarden este tipo de consultas. ¿Por qué razón? Vamos a ver la siguiente razón. Suponiendo entonces que yo quiero aquí guardar esta consulta, le doy clic en guardar y le voy a poner el nombre de rebaja sueldo. Le damos a aceptar. Ya vimos que me agregó la consulta y recordemos que tiene un signo de admiración que cierra. Significa que hace cambios, que es una consulta de acción y hace cambios en nuestros datos. Cierro esta consulta y la razón por la que a veces no se recomienda guardarla es por la siguiente. Cada vez que yo ejecute una consulta de acción va a volver a hacer la misma operación que yo le pedí al inicio. Es decir, que en ese de rebaja de sueldo le bajó la mitad de ese sueldo a algunas personas, en este caso a los del departamento de personal. Si yo vuelvo a ejecutar esa consulta, ¿qué es lo que va a hacer? Nuevamente les va a rebajar la mitad de ese sueldo y eso pues ya sería incorrecto. Si nosotros ya les rebajamos una vez el sueldo, lo haría nuevamente. Vamos a ver cómo se afecta. Entonces vuelvo a ejecutar la consulta, ya nada más le doy doble clic y me dice que se va a ejecutar una consulta la cual actualizará o modificará los datos de la tabla. Damos clic en sí, dice que se van a actualizar 18 filas, le digo que sí y verificamos nuevamente aquí en nuestra tabla. Hicimos la referencia del primero, es del departamento personal y ahora ya se le bajó otra vez la mitad. Es decir, que en la primera ejecución se le bajó la mitad del sueldo y ahorita que la volví a ejecutar se le volvió otra vez a bajar la mitad del sueldo. Por esa razón es por la que yo no les recomiendo a veces que se guarden este tipo de consultas. Únicamente lo que se hace es ejecutarla, verifico que se hizo el cambio y es mejor entonces no almacenarla. Si nosotros administramos la base de datos, bueno, sabemos lo que estamos realizando, pero si hay otra persona que también pueda tener acceso a la base de datos y ejecuta en este caso una consulta de este tipo, bueno, pues nuevamente modificaría nuestra información. Por lo tanto, entonces no es recomendable. Y vamos a ver otro tipo de consultas. Vamos a verificar que seguimos trabajando en empleados copia y seguimos teniendo 72 empleados, es decir, que nada más he modificado los datos, pero no he eliminado ni he agregado, en este caso, empleados. Generamos otra consulta, diseño de consulta, y trabajamos con empleados copia. Cerramos la ventana y en este caso, digamos que pues tomando como referencia ahorita la situación que estamos viviendo y digo que desafortunadamente pues así están sucediendo las cosas, están recortando personal, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Digamos que vamos a hacer el recorte de personal y en este caso pues vamos a hacer el recorte de personal con aquellas personas que tengan una antigüedad menor a 10 años. Entonces voy a trabajar con el campo antigüedad. Recuerden que nada más en este tipo de consultas tengo que agregar los datos, los cuales voy a acondicionar o son los que voy a tomar como base para hacer esos cambios. Y vamos a activar en este caso el tipo de consultas eliminar. Damos clic y también vemos que aquí surgió un cambio. Si yo ahorita elijo vista hoja de datos, pues me muestra las antigüedades y son 72. Entonces en este caso nosotros lo que queremos hacer es eliminar todos los empleados que su antigüedad sea menor a 10 años. Entonces aquí donde dice eliminar, vamos a dejar activada la opción que dice dónde. Tenemos dónde o desde. Para nuestro caso vamos a utilizar la opción dónde. Y en criterio, pues yo le voy a decir que sea
todos aquellos que tengan una antigüedad menor a 10 años. Activamos la vista hoja de datos y me dice que son 18, es decir que en este caso nosotros estaríamos eliminando 18 registros. Recordemos que al inicio teníamos 72. Bueno, pues vamos entonces a ejecutar esta consulta. Vamos a darle clic. Me dice que se van a eliminar 18 filas y nuevamente pues nos repite que no podemos deshacer los cambios. Damos clic en sí y vamos a verificar en nuestra tabla. La abrimos y ahora ya nada más me dice que tengo 54 registros. Si yo me fijara aquí en la antigüedad, pues no va a haber ninguno que sea menor a 10. Entonces, así es como nosotros trabajamos una consulta de eliminación de registros. Digamos que en este caso, pues también vamos a eliminar otro personal. Vamos a eliminar todos los que sean de marketing, por ejemplo. Cerramos nuestra tabla y vamos a cambiar aquí este dato. Ahora ya no necesito antigüedad, ahora necesitamos el de departamento. Si es en departamento, entonces marketing. Regresamos aquí a la vista diseño y vamos a eliminar aquí donde dice criterios, ponemos marketing. Activamos la vista hoja de datos para ver cuántos son los registros, en este caso serían 10. Y regresamos a vista diseño, nuevamente ejecutamos. Se van a eliminar 10 filas, damos clic en sí y abrimos nuestra tabla para verificar. Y ya nada más tenemos 44. ¿Sí? Ya no hay ninguno del departamento que sea de marketing. Entonces de esta manera es como nosotros estamos trabajando con lo que serían las consultas de acción. Nuevamente repetimos, a diferencia de las de selección, que únicamente es una consulta en donde no puedo modificar los datos. Con las consultas de acción, en este caso, pues sí vamos a modificar esta información, por lo tanto debemos de ser cuidadosos en cómo las aplicamos, cómo hacemos su diseño, y una vez que ya se hayan ejecutado, pues es recomendable no almacenarlas. Ya explicamos por qué, porque me vuelve a hacer el cambio en este caso, o tendría que volver a eliminar otros registros. Bueno, espero que este tema haya quedado claro. En el siguiente video vamos a ver cómo trabajamos con las consultas de anexar datos, es decir, que ahora en lugar de eliminar, yo voy a anexar nuevos datos y pues vamos a realizar estos ejercicios. Estas consultas que ahorita hicimos, hay que realizarlas en la base de datos que ustedes tienen de empleados. Esa será nuestra primera práctica que vamos a realizar. Y ahí en la plataforma les voy a dejar otra actividad que también vamos a estar trabajando aquí. Recuerden que nosotros trabajamos ahorita en esta tabla de empleados copia, por lo tanto nuestra tabla de empleados, la primera que teníamos, pues sigue intacta. Esa fue la finalidad de hacer una copia de esa tabla. Bueno, espero que el tema ya haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, pues ahí estaremos trabajando en los grupos de WhatsApp, en la plataforma de Schoology o en algún correo electrónico. Entonces les pido que sí vayan aplicando toda esta información. Vamos a estar trabajando durante esta contingencia de esta manera, por lo tanto pues también les pido que pongan de su parte para que nosotros podamos sacar el mayor provecho ante esta situación. No es lo mismo que estemos trabajando en una clase presencial, pero bueno, pues tenemos que utilizar las herramientas que tengamos a mano para que ustedes puedan seguir adquiriendo esos aprendizajes esperados. Entonces, pues sería todo en este video. Nos vemos en el siguiente y realicen sus actividades. Nos vemos en el siguiente video.